Ayúdame a orar, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Oramos que tu palabra pueda fluir libremente, tu espíritu pueda fluir libremente en nuestras mentes, en nuestros corazones. Señor, te pedimos que todo espíritu contrario a ti, Señor, sea anulado, sea echado fuera de esta casa. En el nombre poderoso de Jesús, reprendemos toda obra de las tinieblas, Señor, que quiere entorpecer el que recibamos tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, todo espíritu de estupor, todo espíritu inmundo, Señor, que quiera tapar los oídos, los ojos, la mente de mis hermanos, Señor, que quiere entenebrecer el entendimiento de mis hermanos, lo reprendemos en el nombre de Jesús, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú uses mi vida para que puedas hablar a través de mí, Señor, y que todos tengamos oídos para oír lo que tu espíritu está hablándonos. En el nombre de Jesús, amén. Y denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Toda la gloria, papá. Te damos todo el honor. Toda la alabanza es tuya, Señor. Háblanos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Toma tu lugar. Gloria a Dios. Es una mañana hermosa. Y pues los de la segunda me caen muy bien. Muy bien. Me caen los de la segunda. Siempre. Siempre. Gloria a Dios. Los que estuvieron en la primera me entienden. Que me caen muy bien ustedes. Bueno, vamos a empezar. Primera de Pedro, por favor, el capítulo 2. Vamos a empezar. Creo que Dios quiere hablarnos sobre lo que Él está haciendo en nuestra casa. ¿Y ahora qué pasó? Ya se me perdió. De repente se volvió loco esto. Aquí está. Alguien me lo hackeó. ¿Ya se volvió loco? Bueno, alguien puede buscar mientras. Primera de Pedro capítulo 2. Mientras esta cosa pues funciona, porque se volvió loco. Primera de Pedro 2, 1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. El versículo 4 dice: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Nosotros también, vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Diga conmigo: estoy siendo edificado. Una vez más, dile al que está a tu lado: estás siendo edificado como una casa para Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo está trabajando en ti, en mí, en tu matrimonio, en tu familia, para que tú y yo seamos edificados. Dice que somos piedras vivas. En ese tiempo las casas no eran hechas de bloc, sino eran de piedras que se tenían que quitar las puntas, se tenían que formar para que las casas, los grandes templos que se hacían, eran hechos de piedras que iban puestas unas sobre otras. Y las piedras se formaban en la cantera. Y la cantera es un tipo del trato de Dios. Es cuando Dios pone su cincel, su martillo, y empieza a formarnos de tal manera que tú y yo quepamos en el lugar que nos corresponde dentro de la casa de Dios. Dile al que está a tu lado: tú tienes un lugar en la casa de Dios. Tú eres una piedra de la casa de Dios. Algunos tienen cara de piedra, pero no es eso. Es que estás siendo formado por Dios, tú y yo. Entonces Dios está haciendo una casa. Dios está edificando una casa para sí mismo. Y uno de los anhelos más gloriosos que todo recién casado tiene es tener su propia casa, ¿verdad? Los que rentamos por un tiempo, decíamos: hoy cómo se nos va el dinero en la renta. Ojalá lo pudiéramos invertir en nuestra propia casa, ¿verdad? Porque tener una casa propia es padre.
es bueno porque en tu casa, en la casa tuya, la puedes pintar del color que tú quieras, le puedes hacer lo que tú quieras, la puedes ampliar como tú quieras, puedes poner los cuadros que tú quieras, ¿verdad? Hay personas que te rentan la casa que ni un clavo le puedes poner porque ya se molestan, te lo quieren cobrar, ¿verdad? Entonces, cuando es tu casa, se siente bien. Le puedes meter lo que sea, los muebles que tú quieras. Es tu casa, así te gusta a ti, es como a ti te agrade. La casa tú la formas y la pintas y le haces lo que tú quieras porque así a ti te hace sentir bien. Es tu casa. Todos queremos que nuestra casa sea un lugar que nos agrade, ¿verdad? Pero ¿qué es una casa? Una casa en sí, nosotros queremos una casa porque estamos formando un hogar. Una casa representa familia. El concepto de una casa representa un hogar, representa un lugar seguro y cómodo donde habitar. Es un lugar que todos sus rincones nos resultan familiares. Una casa, redundando un poquito, es un hogar. Y un hogar, me encanta de dónde viene el origen de la palabra hogar. La palabra hogar viene de la palabra hoguera. Viene de la palabra hoguera, que en latín es focus y es fuego. Entonces, una casa, el concepto de hogar viene de un fuego. Imagínense que en ese tiempo no habían casas de Infonavit, no todos tenían casa, no todos tenían Fobiste, no todos tenían dónde estar. Y entonces habitaban en tiendas. De repente les agarraba la noche en el desierto y se hacían una hoguera. Y con sus familias, con sus criados. Eso era un hogar. Eso era una familia. Ese era un lugar donde habitar. Entonces me encanta que viene la palabra hogar, viene de la palabra hoguera, de fuego. Y es curioso que una de las primeras elementos que Dios usa para representar la llenura del Espíritu Santo es el fuego. De hecho, cuando nació la iglesia en el día del Pentecostés, la primera cosa, el primer elemento que representaba al Espíritu Santo es el fuego. Y les aparecieron lenguas como de fuego. Lo que Dios estaba diciendo: estoy llenando mi casa, mi hogar, el lugar en donde yo quiero habitar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mira, el fuego es un lugar, el fuego da calor y nos puede librar de un ambiente frío y hostil. El fuego también nos da luz en medio de la oscuridad. El fuego también es indispensable para prepararnos alimentos, ¿verdad? Si no hay fuego, pues vas a tener que comer puros sándwiches. Me acuerdo cuando recién nos casamos, no teníamos estufa. Entonces mi esposa se tenía que aguantar las ganas de preparar unos chilaquiles o de unos chiles rellenos, o por lo menos unos chiles en nogada. Se tenía que aguantar las ganas de hacerlo. Entonces solamente comíamos sándwiches y burritas, porque no había fuego. Entonces el fuego se hace indispensable en un hogar, porque de ahí preparamos alimentos, ¿verdad, mi amor? Entonces, fíjate cómo el fuego es bien indispensable en un hogar, en una casa, en una familia. Mira qué dice Hebreos capítulo, otra vez se me olvidó ponerlo. Hebreos, te lo voy a leer. Capítulo X, verso 5 dice: Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se habría de decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Dile una vez al que está a tu lado: tú eres mira, gloria a Dios. Si leen la Biblia los de arriba, saben dónde está. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos hasta el fin la confianza. Dile que está a tu lado: Dios te mira como su hogar, como su casa. Y así como tú y yo esperamos estar cómodos en nuestra casa, Dios también. Tú y yo somos ese lugar en donde Dios
quiere habitar, en donde Dios quiere estar, en donde Dios quiere vivir, en donde Dios quiere manifestarse, es su casa, su hogar. Él busca, como cualquiera de nosotros, estar cómodo en su casa. Él quiere ser honrado en su casa. Él quiere ser alabado, adorado en su casa. Y en otras palabras, quiere ser complacido en su casa. Tú y yo que eso queremos en nuestra casa, ¿verdad? ¿Quién de ustedes se siente bien cuando llega de trabajar todo el santo día en el sol, cargando escombro, o no sé, en la oficina, o no sé, haciendo lo que usted hace? Y llega a su casa y le reciben con gritos, le reciben con, no trajiste lo que te dije. Y, no sé, que aquí no pasa en esta iglesia, en otras iglesias pasa eso, aquí no pasa. Pero ¿a quién le gusta que llegas a tu casa y te reciben con reclamos? O trae esto, ¿por qué no compras esto? Y te llegan nada más que te pidan cosas, ¿verdad? Qué chido es cuando llegas a tu casa y te reciben. A mí me encanta llegar a mi casa porque me reciben con gritos, pero no mi esposa, sino mis hijitas. Llegas a casa, ¡papá! La más chiquita, los ya más grandes ya no. Las chiquitas, ¡papá! Salen corriendo y me van a abrazar. Qué padre se siente que lleguen a tu casa. Los que tienen hijos chiquitos, esos momentos atesóralos, porque se van. Así que aprovéchalos. Entonces llegas a casa y se siente bien que cuando llegas a tu casa te reciben con amor, te reciben, te estaban esperando pues para comer, así es, para tener un tiempo en familia. Dios también espera eso. Dios también quiere un lugar en donde cuando Él llega, la presencia de Dios llega a ese lugar, se hace sentir, le recibamos. Ya estás aquí. Estábamos esperándote, Señor. Estábamos ansiosos de ver tu gloria. Dios también quiere eso. Porque muchos de nosotros en nuestra casa experimentamos lo que es ser honrado, lo que es ser amado, lo que es ser pues anhelado. Ese momento en que llegas a casa, algunos a lo mejor y no, le veo su cara nada más, digo, ese debe ser que así le pasa, ¿verdad? Pero algunos sí se ven felices, se ven contentos, le reciben en casa. Porque tú puedes tener una casa, pero no un hogar. Tú puedes comprar un predio, un Infonavit, un Fovista, una casa, pero no puedes comprar un hogar. Un hogar lo tienes que edificar. Y se edifica con materiales invisibles. Dios tampoco quiere un lugar así que se siente raro. Él quiere un lugar donde habitar. Efesios dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, que el Espíritu de Dios está trabajando para edificarse esa casa en donde Él se sienta amado, honrado y complacido. Durante toda la historia de la humanidad, Dios ha querido habitar entre nosotros, entre su pueblo. Él ha querido tabernaculizar. Diga conmigo, tabernaculizar. Y fíjese que es la misma palabra que aparece en el original griego de Juan capítulo 1, donde dice: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Esa palabra de habitó en el original griego es tabernaculizó. Es decir, que Dios encontró a un hombre en donde hacer morada, y ese hombre era Jesús. Y habitó en Jesús. Toda la deidad estaba en Jesucristo. El Espíritu de Dios estaba sobre Él. Él era Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y vimos su gloria. El lugar en donde Dios tabernaculiza es un lugar en donde se va a ver su gloria. Si Dios hace tabernáculo en tu casa, se va a ver su gloria en tu casa.
Si Dios hace tabernáculo en tu matrimonio, se va a ver la gloria de Dios en tu matrimonio. Si Dios hace tabernáculo en tus hijos, se va a ver la gloria de Dios en tus hijos. Si Dios habita en tu casa, los vecinos se van a dar cuenta de cómo le hace ese vecino si se quedó sin trabajo, y tú le vas a decir: es la gloria de Dios, porque hizo morada en tu casa. ¿Cuántos quieren la gloria de Dios? Yo quiero que Él habite en mi casa. Yo quiero que Él habite ahí. Yo quiero ser un anfitrión de su presencia. Dile que está a tu lado: ¿tú quieres ser anfitrión de su presencia? Él quiere. Tenemos que ser anfitriones de su presencia. Todos los tabernáculos de Dios son los intentos de Dios por establecer ese hogar que tanto quiere y anhela. Muchas veces dijo cuando entró a Jerusalén: oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarles como la gallina a sus polluelos. O sea, cuántas veces Dios quiso: vengan aquí, yo quiero habitar entre ustedes y me quiero manifestar a ustedes. Quiero estar en. Dios lo intentó muchas veces, pero el pueblo no quiso, lo rechazaba, andaba en sus caminos, no quiso a Dios. Y Dios intentó una y otra vez, y se hicieron varios tabernáculos. Dios le mandó a Moisés a hacer un tabernáculo, le dio los detalles de cómo debía ser ese tabernáculo. Y si tú lees, era un tabernáculo hermoso, lleno de arte, cosas de oro, utensilios hermosos, de la tela más fina, pero era una tienda que se levantaba y se volvía a poner en el desierto, pero de lujo. Me imagino que tenían sus minisplit ahí los sacerdotes o algo, inverter, algo ahí chido. Si lo tenían, era una nube en el día. Tenían su inverter ahí, que era la gloria de Dios. Y por la noche, para que no dé el frío, tenían su calefacción, que era la columna de fuego. Sí, tenían su tremendo inverter. Pero también Salomón le edificó una casa, un templo, y fue de los más ostentosos que se han construido en la historia de la humanidad hasta el día de hoy. Y luego destruyeron el templo de Salomón y se construyó otro templo así más o menos, estaba bien. Pero hubo un tabernáculo que edificó un pastorcito de ovejas que llegó a ser rey. Que edificó alguien que no era famoso, no era ni sacerdote, no era ni de la estirpe de los sacerdotes, no era un doctor de la ley, no era un letrado de las escrituras. Pero por algún modo y por alguna razón, este muchacho desde muy joven entendió lo que Dios quería en serio. Ni Moisés lo entendió, ni Salomón lo comprendió, pero este muchachito entendió que lo que Dios quería era un lugar en donde fuera amado. Y le improvisó una tienda. No fue ostentosa en comparación a los tabernáculos y a los templos que se le edificaron a Dios. Era una tienda improvisada. Pero Dios dijo de esta tienda, mira, ve conmigo a Amós capítulo 9, versículo 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo, ¿qué? Caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Fíjate cómo el templo de Salomón era un templo hermoso, ostentoso y lleno de oro. El tabernáculo de Moisés también era una tienda de lujo. Pero Dios dice, Él dice, ¿cuál voy a levantar? El de Moisés, no me gustó mucho. El de Salomón está padre, pero no tiene lo que me gusta. Y mira el de David, una tiendita así, improvisada, como esas que ponen en los agapes.
esas tiendas, pero con cortinas. Y Dios dice, esta me gusta. Me gusta tanto que voy a honrar el nombre de David, y en los postreros días voy a volver a levantar ese tabernáculo que está caído. Lo que Dios está diciéndonos es, me gustó tanto ese ámbito que David construyó para mí, ese lugar que construyó para mí, que lo quiero otra vez. Extraño ese lugar, lo quiero para mí en la tierra. Yo quiero un tabernáculo así otra vez en los postreros días. Quiero familias que sean como David. Quiero esposos que sean como David. Quiero mujeres que sean como David. Quiero hombres y mujeres que digan, mejor es un día estar en tu casa que 1000 años fuera. Pero algunos de nosotros ya nos queremos ir a comer. Algunos de nosotros no queremos, ay, qué fastidio, otra vez domingo ir a la casa de Dios. Ni modo, hijos, hay que ir. Ya dijo su mamá. Y si no vamos, pues no me toca avivamiento a mí después, así que vamos. Y pues, pero no hay un corazón como el de David, de decir, quiero estar en la casa de Dios. Y Dios le decía a David, yo también quiero estar ahí contigo. ¿Por qué Dios honra el tabernáculo de David? Porque el tabernáculo de David, aunque no tenía todas las cosas que los otros tabernáculos tenían, pero sí tenía algo, lo que todo el tiempo Dios buscó: una persona que lo complaciera en todo. He hallado a mi siervo David, que hará todo lo que yo quiero. Una casa es un lugar donde te sientes complacido. ¿Te sientes complacido en tu casa? Algunos voltean a ver a su esposa, y algunas esposas así, ay de ti que me voltees a ver. Ese tabernáculo caído de David somos tú y yo. Ese tabernáculo caído de David que Dios está edificando, somos tú y yo. ¿Dónde dice eso, hermano? Vaya conmigo a Hechos capítulo 15, verso 13. Este sí lo apunté. Desde el verso 13, el capítulo 15 dice: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Qué es lo que está diciéndonos la Biblia aquí? Te pongo el contexto de esto. Los judíos siempre se han sentido superiores a los gentiles, de tal manera que a los gentiles les llamaban perros. Incluso Jesús dio a entender a la mujer sirofenicia, le dijo, no es bueno dar el pan de los hijos a los quienes. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Jesús? Eso le estaba diciendo. Entonces la mujer dice, pues Señor, aún las migajas que me dejes caer, ¿no? Y Jesús dijo, grande es tu fe, y sanó a la muchacha, a la hija de la sirofenicia.
Entonces para los judíos, los gentiles eran considerados perros, incircuncisos. Para ti, para mí, a lo mejor no logramos entender el contraste y el choque cultural y religioso que había en la iglesia, en la primera iglesia, al ver que el Espíritu de Dios se derramó sobre gentiles. A lo mejor no, porque tú y yo ya estamos acostumbrados a eso. Pero para los judíos fue: ¿cómo va a ser que Dios se derramó en la casa de un centurión? Y tú, Pedro, ¿cómo puede ser que entraste a casa de un gentil a predicar? Si Dios a nosotros nos dio la palabra, es a nosotros a quien nos escogió, Pedro. No se te olvide que Dios no quería que nos mezclemos entre las naciones, sino que seamos un pueblo para Él. Entonces había un choque en la mente de la primera iglesia. Había un choque, no lo podían creer. Incluso Pedro, cuando llegó a casa de Cornelio, le dijo: ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar en casa de un gentil, pero yo lo he hecho porque Dios me envió. Entonces había un choque en la mente de la iglesia. Había un choque muy fuerte. Y entonces Jacobo se levanta y dice: esto que está pasando concuerda. Lo del tabernáculo de David caído se está cumpliendo hoy. Ellos son el tabernáculo de David que él va a levantar. Dios los escogió a ellos para ser su casa. Parece que lo estoy diciendo a otros. Dios te escogió a ti. Dios te eligió a ti, sí. A ti que antes eras borracho, te eligió a ti para ser su casa. A ti que antes eras un adúltero, te escogió para ser su casa. A ti que antes eras chismosa o se te está quitando, a ti te escogió para ser su casa. A ti que antes eras deshonesto y defraudabas a todo mundo, a ti te escogió Dios para habitar en tu casa y en tu familia. A ti dijo: a ese yo lo quiero. Yo quiero habitar ahí en esa casa. Y Dios está levantándonos y nos está edificando a ti y a mí como su casa. Pero mira que dice el verso 16 de lo que te acabo de leer: después de esto volveré. Es decir, espérate, no que Dios era omnipresente, o sea, Dios no puede irse. Pero ¿por qué dice después de esto volveré? Es decir, que dijo: ahí nos vemos, me voy un rato, después vuelvo, después regreso otra vez. Es decir, que Dios es omnipresente, pero la presencia manifiesta de Dios se puede ir de un lugar, de un pueblo, de una familia, de una iglesia. ¿Y sabes por qué se va? Porque simplemente de repente Dios siente: esta ya no es mi casa. Ya no la siento como mi casa. ¿Por qué no es tu casa, Señor? Pues porque vengo, toco a la puerta y no me abre nadie. Ya no es mi casa. ¿Pero por qué dices que no es tu casa? Porque estoy ahí como un mueble. Nadie me hace caso. ¿Por qué no es tu casa, Señor? Porque hablan de mí todo el tiempo como si no estuviera. ¿Por qué no es tu casa, Señor? Porque nadie hace lo que les pido. ¿Por qué no es tu casa, Señor? Porque honran más a sus ídolos que a mí. ¿Por qué no es tu casa, Señor? Porque hay inmundicia en ella y yo no puedo habitar donde hay inmundicia, porque los puedo fulminar a todos. Mejor me voy. Esta no es mi casa. Porque para Dios su casa es un lugar en donde Él es complacido en todo.
Vaya conmigo a Marcos, por favor, capítulo 11. En el verso 15. ¿Me ayudan alabanzas, por favor? Alabanzas. En lo que busca, abro mi botellita de agua. Cuando Dios se va de una casa, incluso de su propia casa, la que era su casa se llena de inmundicia, de oscuridad, de tinieblas, de desorden, porque Él ya no está, aunque es su casa, pero su presencia. Después vuelvo, cuando otra vez me busquen, cuando otra vez quieran complacerme en todo, vuelvo. Marcos 11:15 dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, diga conmigo, en su casa, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El lugar que Dios había escogido para reposar, para ser el lugar de su presencia, su pueblo lo había echado fuera. Le dijo: vete de aquí, Dios, pum, no te queremos más. E hizo con su casa lo que quiso. ¿Cómo te sentirías tú que un día te vas a trabajar todo el día, tus hijos en la escuela, todos en tu casa se van, y de repente regresas a tu casa y en donde metes tu coche hay otro coche que no es tuyo? ¿Y qué onda, este coche de quién es? ¿Por qué está en mi garage? Y te bajas y metes la llave y no entra la llave. ¿Qué onda? No entra mi llave. Y le dice: ¡hey, ábrame! Y ves que hay otra familia totalmente diferente haciendo lo que quiera en tu casa. ¿Cómo sentirías? Se siente feo, ¿verdad? Si nada más con que se metan a robar tu casa ya se siente feo. ¿A cuántos ya le robaron en su casa? A mí una vez llegamos a la casa, estaba todo revuelto, más revuelto de lo normal. Y dijo: está más revuelto esto de lo normal. Y vimos que estaba abierta la ventana. Y vimos que se habían llevado como 5 millones de pesos. Pero se siente feo entrar a tu casa. Híjole, sientes así como, ay, se siente feo, incómodo. Alguien se apropió de mi casa por un momento, hizo lo que quiso en mi casa. Se siente muy mal. Entonces, ¿cómo crees que el dueño de la casa, Jesús, llegó y en vez de encontrar un lugar en donde, wow, le iban a recibir, esta es tu casa, encuentra a ladrones en ella? Entonces se enojó. Esta es mi casa, la casa de mi padre. Esta es mi casa y ustedes la han hecho cueva de ladrones. ¿Cómo le hicieron cueva de ladrones? Porque a la casa se subía a llevar adoración, a la casa de Dios. Se llevaba un cabrito, una paloma, se llevaba un animalito para el sacrificio, que lo tenías que criar tú en tu casa y consagrarlo desde que era pequeño para llevarlo al templo. Pero dijeron: eso de andar criando animales, qué flojera. Mejor cuando lleguemos lo compramos ahí. Y llegaban las personas y compraban ahí de los que vendían ahí.
Si no llevabas cambio, no había problema. Ahí había hasta una casa de cambio también. Había negocio en la casa de Dios. Ya no había oración, lo que había era puros mercaderes. Negocio. Hoy en muchos lugares, en muchas congregaciones, a Dios ya no le honran. Y es más, y a ti, si vas a ese lugar, no te exhortan, no te corrigen mientras des tu diezmo. Porque si eres un empresario que da un diezmo de $1,000 para arriba, no, ese ni le digas nada, se va a ir. Porque ya para el que está, el siervo de esa casa, pues no le interesa que se vaya alguien que diezma fuerte, ¿verdad? Peor aún, cuando hay gente que ni diezma, esos están peores. Eso le roban a Dios. Bueno, no voy a hablar de diezmo. Pero amado, usted, su familia no es suya. Ya dejó de ser suya desde que usted le dijo sí a Jesús. Un poquito más bajito. Dile a tu esposo, amor. Dile a tu esposo y a tu esposa, amor, ya no es nuestra casa, es la casa de Dios. Nuestra familia ya no es nuestra, es de Dios, porque Dios la escogió. Pero ¿qué está encontrando en nuestra casa, en su casa? Dios va y encuentra que el adulterio está reinando en casa. Llega a Dios y se encuentra que la deshonestidad está gobernando en la casa. Dios encuentra a hijos que se levantan contra los padres y los padres contra los hijos. Los hijos no honran a sus papás. Y esto es grave para Dios. Dice: no vaya a ser que yo visite la tierra y hiera la tierra con maldición. Hogares fracturados, una casa rota de Dios. Llega Dios a su casa y encuentra ídolos que son más honrados que Él. ¿Cómo está encontrando Dios su casa hoy? Amado, la casa de Dios no es esto. Esta no es la casa de Dios. Este es nuestro lugar de asamblea. Y no se acerca ni al 0.01%, al 0.0001% de lo que era el templo de Salomón. Para nada este lugar. Pero Él no está buscando este lugar. Él quiere tu casa. Pero ¿cómo la está encontrando hoy? ¿Cómo está la casa de Dios allá en el Fobiste donde vives? ¿Cómo está la casa de Dios ahí en la Colonia Esperanza donde vives? ¿Cómo está la casa de Dios que es tu familia? ¿Cómo la está encontrando el Padre? Casa de oración será llamada mi casa. Se escucha más el ruido del chisme, de la murmuración, del adulterio, del robo, de la deshonestidad, de la falta de pasión de Dios, que su adoración. Muchos de nosotros estamos más apasionados por el fútbol cuando nos sentamos a ver un partido de nuestro equipo favorito. Y no digo que esté mal tener un equipo favorito, no está mal. Pero muchos de ustedes, varones, ni se paran a adorar, ni se paran a alabar a Dios. Pero cuando mete gol el equipo, hasta se quitan la camisa, ¡gol! Y se vuelven locos.
Pero cuando llega el tiempo de honrar a Dios, no mueves ni un dedo. Pero eso sí le dices a tus hijos, vamos a alabar a Dios. Pero cuando llegas aquí eres un palo. ¿Quién está gobernando tu casa? ¿Quién está siendo honrado en tu casa? ¿Verdad que a veces la que es llamada casa de Dios no es su casa? Por eso gobiernan otras cosas. Porque si Dios gobernara nuestra casa, desde hace rato ya hubiera echado fuera la enfermedad de tu casa. Desde hace rato ya hubiera echado fuera la miseria de tu casa. Desde hace rato ya hubiera echado fuera el espíritu de rebelión de tus hijos de tu casa. Desde hace rato ya hubiera echado fuera ese pecado de adulterio, de inmoralidad que te acecha todos los días. Si esa fuera su casa, Él sería el rey y señor de esa casa. ¿Cómo está encontrando su casa Dios hoy? Este mensaje nació de una palabra profética que Dios me dio. ¿La quiere oír? Póngase de pie. ¿Qué has dejado entrar en el templo del Señor? Palabra profética para la iglesia Restauración. Levante sus manos un momento y díganle al Padre: Padre, háblame. Ustedes son mi casa y todo lo mío lo cuido celosamente. Yo estoy limpiando mi casa, la estoy barriendo y adornando, y la llenaré abundantemente de mi espíritu. Todo lo que aborrezco lo echaré de mi casa. Muchos más vendrán y serán parte de esta casa, pero no todos los que hoy están seguirán, porque algunos que no son casa son solo visitantes. El verdadero hijo siempre queda en casa. Llenaré mi casa de hijos genuinos y los multiplicaré, y aún multiplicaré la bendición sobre todos, porque yo amo la unidad en mi espíritu, en mi casa. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Y yo quiero que le digas al Espíritu Santo: Señor, no es necesario que vengas con azotes. Ya entendí. Escucho hoy tu voz. No es necesario que Él venga con azotes, porque si es su casa, tu familia, y haya ladrones en esa casa, Él va a tener que venir con azote de cuerdas para poner orden en su casa. Y de muchas maneras puede venir el azote y la disciplina del Señor. Pero si hoy tú le decimos: Señor, escuchamos hoy tu voz, escuchamos hoy tu voz, y todo lo que no esté conforme a lo que tú esperas en tu casa, yo lo quiero poner en orden. Gracias por acompañarnos. Te esperamos con tu familia en nuestras reuniones presenciales los días miércoles a las 8 de la noche y domingos 9 y 11:30 de la mañana. Iglesia Restauración, el reino en expansión. Recuerda cuán importante es para tu vida y para la obra mostrar fidelidad con tus ofrendas y diezmos. Si deseas hacer una donación, te proporcionamos los siguientes números de cuenta: